días. Un agrado tenerlos acá con nosotros. Vamos a partir con nuestro webinar que tiene el gran título de la IA y el futuro de las gerencias legales. Nos acompañan en esta oportunidad Sara Molina, asociada en nuestra área de Legal Transformation and Contracts de Deloitte Legal España. Manuel Fernández, nuestro socio líder en materias de Legal Management Consulting y Legal Managed Services. También Oliver Ortiz, nuestro gerente de Intangibles Data Technology, y vamos a también contar con la participación de nuestro director ejecutivo de Estado Diario, Raúl Urbina. ¿Cómo vamos a estructurar hoy día este webinar? Es que primero vamos a dar unos highlights de un estudio que realizamos como Deloitte acá en Chile sobre cuál era el futuro de las gerencias legales. Esto fue un estudio que lo hicimos el 2023 y también lo hicimos ahora el 2024 y queremos contarles como en modo primicia algunos de los resultados que nos parecen interesantes para después dar lugar a un panel de conversación en donde vamos a estar con Manuel, Sara y Raúl viendo aspectos prácticos de cómo se manejan las gerencias legales, las tendencias, etcétera. Entonces, vamos con los resultados. Lo primero que queríamos contarles es que los principales desafíos que las gerencias están viendo a futuro es que está ganando la preocupación por el crecimiento del negocio en el cual ellos participan. Entonces, probablemente va también a aumentar el volumen que tiene que atender la gerencia legal para ir a la par con el crecimiento de la empresa. Lo sigue la adaptación a los cambios regulatorios. Acá vemos que el 2023 hubo un poquito más preocupación en esta materia, probablemente que está influenciado por el año que se publicó la Ley de Delitos Económicos. Lo siguen, cómo las gerencias legales se pueden convertir en lo que es el business partner, en convertirse en un aliado estratégico en las tomas de decisiones. Esto va muy de la mano con el estar involucrado desde antes en las decisiones de las empresas, con el componente y la arista legal, atraer y mantener talento y podemos cumplir los presupuestos. Pasando a las materias, ¿con qué materias van a tener preponderancia en el futuro? Hoy vemos el 2024 con preponderancia en materias asociadas a compliance, ética, riesgo. Se ve una baja en la tendencia asociada a la preocupación por materias asociadas a la sostenibilidad. Esto también es algo que no solamente aparece el resultado en este estudio, Deloitte hace muchos estudios y esto se empieza a ver como una tendencia de baja como temática que estuvo inundando nuestras conversaciones durante los últimos años, se ve una baja en esa tendencia. Lo siguen y con mucha lógica, todo lo que va a ser el desafío de los datos personales, la nueva ley, la privacidad, la ciberseguridad, claramente eso está lo, motivado por la última publicación de la Ley de Datos Personales, la vigencia de la Ley Marco de Ciberseguridad. Este año probablemente todos vayamos a estar con esa temática. Eh, ¿cómo es- la siguiente es, ¿cómo en qué se gasta el tiempo? En qué le genera más esfuerzo a las gerencias legales? En primer lugar, no por mucho, aparece todo lo que es el gobierno corporativo, el cumplimiento societario, lo siguen muy de la mano los aspectos laborales y la gestión de políticas internas y lo que es compliance. Vemos una baja que no parece ser muy relevante en el uso del tiempo para dedicarse a materias de gobierno corporativo. Esperamos que puedan ser provocados por temas de simplificación o por uso de tecnología. Siguiente, lo que tenemos en el estudio. ¿Qué es lo que están valorando la organización respecto de las gerencias legales? Y ahí el primer punto que tenemos es cómo conocer el negocio. Esto aparece como primer lugar por mucho. También es algo que aparece de las encuestas y las entrevistas presenciales que hicimos con distintos gerentes legales. Segundo, lo sigue la rapidez en responder, la calidad, la claridad, el seniority y cómo transmitimos conocimientos, valores y lineamientos.
A continuación, eh, le preguntamos a los gerentes legales qué cambios ven en el futuro cercano de su gerencia legal. Y eso porque es tan interesante esta conversación y que se está teniendo en muchos paneles, es cómo el uso de la tecnología puede ayudarnos a hacer el trabajo interno, cómo podemos ser más eficientes, cómo podemos ser más rápidos, cómo podemos tener esta escalabilidad que se requiere, por ejemplo, considerando el aumento del crecimiento del volumen del negocio. Lo sigue y muy de la mano todo lo que es optimización de procesos o puntos de encuentro con los stakeholders dentro de la empresa, y creemos que los otros resultados ya son más residuales, como internalizar o ver temas de externalización, eso es como el modo de operar, cambio de asesores legales, etcétera. Bueno, y este tema que nos importa mucho a los que somos asesores externos es saber un poquito la tendencia de qué van a hacer las gerencias legales. ¿Van a internalizar? ¿Van a externalizar? Bueno, y claramente acá la tendencia es a la internalización. Vemos que en todas las materias va a haber internalización. Una de las que más aparece como con proyección e internalizaciones son los aspectos laborales. Esto en nuestras entrevistas es una tendencia que genera un cambio en relación como era antes el comportamiento, en donde en general los temas laborales tendían a externalizarse. Lo siguen también la gestión de los contratos con los proveedores, tener esa sinergia y esa interacción más interna entre lo que son las distintas áreas que se involucran en la gestión de proveedores como procurement, finanzas, etcétera, está llevando una tendencia de internalización en la gestión de los contratos con los proveedores. Y ahora los quiero dejar con nuestro gerente de Intangibles Data and Technology, Oliver Ortiz, quien nos va a contar aquellos resultados de la encuesta que se dicen en relación con temas de tecnología. Súper, muchas gracias Ruby y un saludo a todos los que se están conectando. Bueno, como decía Ruby, esta muestra con 70 empresas distintas y de estas 70 empresas, estando ya en el tema de tecnología, vemos que el 54% dice que sí está ya contando con herramientas tecnológicas para organizar o facilitar su trabajo, el trabajo de sugerencia legal. Ahora este 54% incluye, va desde un gestor documental, un repositorio, hasta quizás herramienta de inteligencia artificial, pero es interesante que ya más de la mitad de las empresas encuestadas están avanzando en este tema. Ruy, ahí si podemos ver la siguiente slide, vamos a ver que, ¿cómo se llama? Hay distintas herramientas, distintas preocupaciones y que más allá de lo que se puede ver en el corto y largo plazo, actualmente vemos que hay un 52% de empresas que ya están innovando o que están en el camino de innovar. Ahora, esto es interesante porque a veces pensamos que Chile está un poco más atrás, que no le interesa la innovación, que los abogados son un poco más reticentes al cambio por ser una carrera un poco más tradicional, pero la verdad es que el 52% está interesado, está ya en camino a innovar, está haciendo algo, o están probando demos, o MVPs, o están tratando con distintos terceros proveedores. Y ahí en la siguiente slide vamos a ver un poco que existen, eso sí, ciertos desafíos para poder implementar estas tecnologías. Y el principal, un 37% dice que es el desconocimiento de cómo realmente estas tecnologías permiten eficientar el trabajo del abogado de una forma cuantificable. Existe también un poco ahí no lo hice en la encuesta, pero se desprende un poco también de escepticismo respecto de si realmente va a ser tan confiable, si realmente va a ser tan precisa la herramienta, si realmente si yo implemento esto, hace poco hablábamos con unos compañeros de la oficina, si implementamos esta herramienta u otra, ¿cuánto va a disminuir nuestra carga? ¿Un 10%, un 20%? ¿La va a hacer más rápida? ¿Voy a tener que invertir un poco más de tiempo? El otro tema, el segundo obstáculo o desafío acá es la falta de presupuesto. A veces pensamos que también, y ahí lo vamos a ir desmitificando un poco con Manuel y Sara, nuestros invitados, a veces pensamos que tiene que ser un presupuesto muy millonario, pero a veces la verdad es que puede partir, hay empresas que están partiendo desde simplemente usar la versión pagada de las aplicaciones de OpenAI, entre otras. Otro desafío también es
quién supervisa y quién mantiene estas nuevas tecnologías y al final viene también determinar la mejor tecnología. O sea, también tiene que haber un software selection y poder decir qué herramienta se ajusta a mis necesidades como gerencia legal y qué herramienta también cumple con las políticas internas de la organización. Finalmente ahí tenemos en la próxima slide vemos un ranking, ¿ya? De cuáles son las tecnologías que realmente esperan las empresas que sean útiles a futuro. Obviamente, como está todo el boom de la inteligencia artificial, ¿cierto? Número uno está la inteligencia artificial, pero número dos, y no menor para nuestra carrera, es el gestor documental y contractual. Sabemos que los abogados tenemos un sinnúmero de documentos que revisar, contratos, escritura, documentos de clientes, informes, etcétera. Por lo tanto, junto de la mano con la inteligencia artificial va también la preocupación de cómo gestionar mejor, de mejor forma documentos, cómo resumirlos, cómo analizarlos, cómo extraer la información, la metadata que necesito para poder elaborar ciertas conclusiones más acabadas, más sofisticadas. Y más abajo viene también algo que también ha estado comentando ahí también nuestros amigos de Estado Diario, el tema de generar un workflow que permita ver también el seguimiento de casos, asignación de flujo, ver el flujo del contrato, los CLM también, y más abajo viene también una preocupación por sistemas de reportería interna, sistemas de tickets, manejo de entidades, etcétera. Así que vamos a dar el paso ahí hoy te devuelvo la palabra para que podamos abrir la discusión con el panel. Tenemos un panel bien interesante de España, y Sara y Manuel, así que le damos el pase a ellos para poder ir viendo las preguntas que vamos a resolver con Raúl también de Estado Diario. Muchas Muchas gracias. gracias. Y quería daros la enhorabuena, Rubí. Creo que el informe es súper completo, súper interesante y enhorabuena, porque además creo que los resultados son súper útiles para luego el debate posterior. Y muchas gracias, Sara. La verdad es que estamos bien contentos con el estudio porque cuando empezábamos a ver tendencias de Deloitte Global, todo lo que es el Legal Management Consulting, siempre estamos involucrados en conversaciones de transformación digital de las empresas, etcétera. Y yo preguntaba como, ¿y cómo estamos las gerencias legales? Y era como, no tenía información de cuál era el estatus de la situación en Chile, y esto nos permite tener un poquito más de luces y también a todos los gerentes legales saber en qué están los pares. Es muy bueno porque uno te da confianza en lo que estás haciendo o bien te permite como pensar en qué otras cosas podría ser diferentes. Mm. Sí, Y sí, ojo que esto es efectivamente. solamente el pre-release de esta encuesta, y en marzo vamos a estar haciendo más bien, entregando la encuesta completa en detalle, que tiene también otro dato mucho más interesante. Bueno, yo aprovecho de decirle a todos muy buenos días, a todos ustedes que están, a Manuel, a Sara, a Oliver, Ruby, muchas gracias por la invitación para estar acá y también la invitación para poder, para la encuesta en general. Así que en marzo se vienen, como decimos por acá, se vienen cosas, y vamos a estar invitándolo ahí más bien a una actividad donde podamos estar revisando los resultados completos de la encuesta. Y hay muchas cosas interesantes que salían respecto a estos resultados que presentaron Ruby y Oliver. Pero obviamente estamos aquí con Manuel y con Sara, que están en Deloitte España, entonces qué mejor oportunidad de tenerlo acá, como también hacer una comparación de lo que son los resultados de la encuesta acá de gerencia legal en Chile con la experiencia que también tienen ustedes en Europa y en España en particular, donde también vienen desarrollando todos los años, junto al Confidencial, una encuesta que está enfocada principalmente también en la gerencia legal de grandes empresas. Y el último año estuvo dedicado específicamente a todo lo que es la inteligencia artificial y la tecnología. Así que, y ahí hay varios resultados que más bien les quiero preguntar qué tan comparables son y cómo lo ven ustedes respecto a lo que se descubre en Chile versus los resultados que también estuvieron en España. Hay varias cosas que me gustaría contratar con ustedes. Hoy hay tres que más bien revisando la encuesta de ustedes en España con la que acaba de presentar Rubí Oliver. Por una parte, la baja en el tema de sostenibilidad respecto a las preocupaciones más bien de las gerencias legales. Hay una baja importante en el caso de Chile. En España, más bien, pareciera mantenerse el interés sobre ese tema.
Por otra parte, tenemos todo el tema de protección de datos, datos personales. En Chile se mantiene más bien como una alta preponderancia respecto a las preocupaciones de las gerencias legales. Y en España más bien también hay una de las preocupaciones principales respecto a los clientes internos de las organizaciones. Y ahí además en Chile tenemos todo un contexto más bien muy desafiante que viene con el tema de datos personales, más bien con la implementación de la nueva ley 21.719, toda esta nueva ley que viene a regular los datos personales. Y el tercer tema donde también me gustaría que me pudieran comentar, Manuel o Sara, es respecto al tema ciberseguridad. Chile se sigue destacando como un cuarto tema respecto a los resultados de esta encuesta. En un cuarto tema, más bien, cuáles son las preocupaciones a futuro de las gerencias legales. Y en España sigue también como el número uno, más bien, de las principales preocupaciones en dar un servicio adecuado a los clientes internos de la gerencia legal. No sé, coméntenme quién quiere partir, Manuel, Sara, ahí lo dejo en manos de ustedes, pero partamos hablando del contraste de estos tres temas. Sí, bueno, muy bien. Pues buenos días a todos. Yo agradezco también, ¿no?, que Sara ya lo ha hecho, ¿no?, a la participación en el webinar y también comentar, ¿no? Yo creo, aparte que los resultados son súper interesantes, ¿no?, como comentaba Sara, nosotros cuando empezamos a hacer nuestros estudios locales en España, la motivación era un poco la misma, ¿no?, que había mucho estudio a nivel global, a nivel del mundo, si quieren, más anglosajón, ¿no?, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, ¿no?, de cuál era el estado de las gerencias legales, pero a nivel local nosotros teníamos una información poca y con unas muestras como muy diversas y la motivación fue la misma. Decíamos, queríamos tener un pulso local, ¿no?, de cómo estaban las cosas y de qué preocupaba a nuestros clientes, ¿no?, que al final es un poco nuestra preocupación también como asesores, ¿no? Entonces yo creo que ese movimiento es muy interesante, Ruby. Yo creo, a ver, respecto a lo que comentabas, ¿no? Yo si queréis empiezo y Sara, tú también coges el micro cuando quieras, ¿eh? A ver, yo creo que el primer tema que comentaba Raúl era el tema de la sostenibilidad, ¿vale? Entonces, yo creo que la sostenibilidad a nivel o como movimiento general es verdad que está deshinchándose un poquito, que diríamos aquí, ¿verdad? ¿No? Que parece como que bajó un poco el grado de foco a nivel como más mundial, digamos, ¿no? Y es algo que está pasando mucho en Estados Unidos, ¿no?, con todo el tema de las grandes inversoras, ¿no?, que ya no están priorizando tanto a esta área, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo en España al final estamos en un entorno de la Unión Europea, que es un entorno también muy regulado. Eso marca mucho cuál es la presión sobre las organizaciones, directamente sobre la asesoría jurídica, y marca mucho cuál es el foco. Entonces, en nuestro caso, yo diría quizá está bajando algo ligeramente ese foco, pero todo lo que es el mundo de la sostenibilidad está muy arriba todavía en las prioridades. Tiene mucho peso y tiene mucha relevancia. Quizás solamente un tema de matiz sobre el tema de la sostenibilidad. Yo creo que esa evolución ha venido básicamente porque lo que anteriormente se resumía con la palabra sostenibilidad, ahora hemos acuñado el término este ESG, que es un poco más amplio y que no solamente entiende la sostenibilidad como tal, sino que sobre todo yo creo que donde está cogiendo más peso es en la parte de gobernanza, sobre todo con el tema de la IA. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho de alguna manera que este tema siga siendo de actualidad con todas las cautelas necesarias, pues lo comentamos el otro día en la preparación, ¿no? Que tampoco esto se convierta que se ha convertido muchas veces en ese greenwashing, ¿no? En decir, oye, soy muy sostenible, pero no hay una autenticidad detrás. Entonces yo creo que todo lo que se está generando es madurar esa sostenibilidad en principios, procedimientos y resultados, y por eso yo creo que sigue estando en las asesorías jurídicas, porque desde luego en sus compañías, sobre todo en sectores como el energético, siguen siendo muy prioritarios, ¿no? Y teniendo fijaros, un matiz que lo he hablado muchísimas veces, podemos ser muy defensores de la inteligencia artificial generativa, pero también hay una reflexión importante a hacer sobre si es sostenible o no la inteligencia artificial generativa, porque supone bueno, pues, datos, y esos datos hay que trabajar con ellos, y a raíz de velocidad de computación, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un debate interesante, importante, y bueno, que dejo encima de la mesa, pero creo que sí, en ese punto, por poner solamente ese matiz, perdona, Manu. Muy bien. Eso. Sí, Raúl, ¿quieres que sigamos con No, los no, no, temas que más bien planteaste? Sí, y sobre, sí, sobre el tema sí. datos, sobre el tema CIE, más bien como para seguir avanzando, eso es lo único que te le iba a decir.
Correcto, correcto. A ver, yo os diría sobre el tema datos, ¿no? Nosotros lo que hemos visto, o sea, por el mismo entorno regulatorio vemos el mismo foco, o sea, sigue estando muy arriba en las prioridades, ¿no? Yo también, como acaban de aprobar allí una en Chile, ¿no? Una norma, ¿no? Reguladora, ¿no? Pues yo creo que La es nueva ley correcto, es como el correcto, GDPR que se publicó exacto. hace varios años atrás en Europa. Sí. Se acaba de publicar en diciembre esa norma y tenemos 2 años de vacancia, entonces Mm. es un hot topic. Hot topic total, ¿no? No, pues yo un poco por compartir también, si queréis. Aquí al final, en España ya había normativa desde el año 92 muy básica, en el 99 se le dio una buena vuelta, y es verdad que en el 2016, cuando salió el GDPR, pues claro, tenía 2 años de vacatio legis, ¿no? Había 2 años para la adaptación, que era un plazo que tenía su lógica porque el cambio era súper profundo de todo lo que es ¿no? El tema de privacy by design y tener la privacidad desde el principio en todos los desarrollos tecnológicos y todo. Entonces, nosotros lo que vimos fue que durante los 2 años de vacancia, pues realmente no se avanzó mucho. Entonces, a los clientes, yo pues si puedo soltar un poco el tip ahí, para vosotros, ¿no? Pero a los clientes les costaba mucho enfocarlo y priorizarlo, y entonces lo que se produjo, ¿no? Es un arranque un poco tardío en lo que es la adaptación, que supuso que al 2018 las corporaciones más grandes llegaron en general bien, pero llegaron con bastante esfuerzo, ¿eh? Y algunos otros pues no les dio tiempo, llegaron un poquito más tarde. Bueno, aquí al final yo creo que el regulador también es consciente de que esto cuesta, y yo diría que el objetivo es que en el largo plazo se cumpla, ¿no? Ese es un poco el gran objetivo ¿no? Y que las personas estén protegidas, ¿no? Pero bueno, que yo creo que aquí hay un tema muy importante para ponerle el foco cuanto antes y empezar a identificar cuáles son los retos y cómo abordarlos y en qué orden y todo. Y ahí, Manuel, tú nos comentabas que obviamente que fue más intensivo el uso, el tiempo que las gerencias legales le dedicaron a este tema, obviamente en la implementación, y que Mm. después igual se mantiene un poquito más estable, pero entiendo que el tema ciberseguridad sigue en alza. Ese sigue en alza, ese sigue ahí arriba del todo, sí, sí, lo habréis oído mil veces, ¿no? Pero esa expresión que dice, ¿no? Que las empresas se dividen entre aquellas que han sufrido un ciberataque y las que todavía no han sufrido, pero lo sufrirán, ¿eh? Y entonces, claro, con eso en mente, claro, lo que sucede es que todo el mundo, yo creo ya, la concienciación aquí es máxima, ¿vale? Yo creo que el grado de formación que hay en todas las organizaciones sobre los usos permitidos, los usos no permitidos, los riesgos, los posibles ataques, de qué caminos pueden venir, sabiendo que es casi imposible librar totalmente y dejar una seguridad plena, pero es verdad que esto es una labor de todos un poco, ¿no? El otro día estábamos con un cliente que es una línea aérea y nos decían que el objetivo de toda la plantilla, de toda la organización, es que los aviones sean puntuales, ¿eh? Si no es objetivo de todo el mundo, la cosa no sale, y aquí es lo mismo. Si no es objetivo de todo el mundo que tengamos una seguridad en los sistemas, en los datos, etcétera, es muy complicado, ¿no? Porque los caminos de entrada son como infinitos, ¿no? Y además, volviendo otra vez al tema de la inteligencia artificial, precisamente, y la importancia del dato, de la calidad del dato, de la depuración del mismo, también hay que cuidar o sea, que no haya, pues precisamente temas de ciberseguridad, porque dependiendo de los mecanismos, que sí que puedes poner algún mitigante y depende de la responsabilidad que asignes en determinadas tareas de inteligencia artificial generativa, aunque tengan que tener una necesaria supervisión, corres el riesgo de estar trabajando con datos que inevitablemente te van a llevar a sesgos o a resultados inexactos, ¿no? Entonces, también desde el punto de vista de la alimentación de los datos y la generación de los datos para la inteligencia artificial es otro de los temas principales, sí. Oye, y para seguir avanzando también en los otros descubrimientos que podíamos, que vimos también en los resultados presentados por Rui y Oliver, en el tema de contratos, que de alguna otra manera, bueno, bien, nosotros ahora en diciembre organizamos un evento y me sorprendió que para gerencias legales, y me sorprendió que donde llegaron la mayor cantidad de preguntas fue en el tema de contratos, porque de alguna otra manera todos tenían algo que decir o todos tenían algo que saber. Y más bien se sigue viendo que la relevancia que tiene la gestión contractual en las gerencias legales, el interés de eficientizarla a través también de buscar o implementar herramientas tecnológicas. No sé, bueno, los resultados de España parecían que se está trabajando por parte de las gerencias legales en mejorar la gestión documental,
para mejorar la gestión de vida del contrato, el uso de herramientas tecnológicas. Y en Chile más bien también aparecían que entre los dos temas que más ocupan a las gerencias legales el tiempo más bien son la actividad de resolver consultas relacionadas a contratos y a las consultas legales enviadas por correo electrónico también por clientes internos más bien. Y también algo que aparecía también en la encuesta de Chile es que de alguna otra manera la tecnología más utilizada también son estas herramientas para los CLM, más bien, o herramientas más bien para eficientizar todo lo que es la gestión documental. Y también todo el ciclo de vida más bien de los contratos y su respectivo workflow. Eh, ¿Cómo ven ustedes también esta relevancia que tienen y más bien qué recomendaciones darían ustedes con tecnología o sin tecnología por medio, como para todos los que están conectados también con el día de hoy con nosotros? Yo solamente como introducción, y vamos entre Manu y yo si queréis respondiendo, decías, oye, es que siempre en los eventos los contratos son un tema principal. Los contratos son la savia de una organización, al final. Es lo que hacen que de alguna manera, perdón, savia a nivel de las plantas hablamos, es lo que hace que crezcan las plantas, que se generen, que amplíen. Ujú. Entonces, al final, en las organizaciones lo que es algo fundamental. Una de las cosas bueno, que desde la iniciativa global en la que todos estamos involucrados de contratos, una de las reflexiones que hacen es la pérdida enorme de valor que el contrato tiene a lo largo de toda su vida, ¿no? O sea, desde que se genera el borrador del contrato, se negocia. Entonces, hay todas las iniciativas que abordamos o que normalmente vemos con clientes van encaminadas en trabajar de la mano con ellos, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que suele ser bastante común. Los contratos, el owner no tiene que ser siempre la gerencia legal, ¿no? Entonces, muchas veces ese es el negocio, ¿no? Entonces, es muy necesario cualquier tipo de proyecto abordarlo con una visión conjunta, ¿vale? Porque hay veces que los proyectos de contratos toman cierta relevancia y el owner o el propietario de ese proceso pasa a ser, bueno, pues otras áreas o las otras áreas de negocio, y ahí lo que sí que tiene que ser es un stakeholder necesario, porque al final, si algo no funciona mal, aunque no sea, algo funciona mal, aunque el owner no sea directamente la gerencia legal, se le termina pidiendo responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, esa parte yo creo que es importante. Yo creo que, y ahora Manu tendrá mucho más que añadir, por poneros ejemplos de proyectos relacionados con contratos, nos pasa últimamente que todas las conversaciones de los clientes derivan en ese mismo punto, ¿no? O todas las preocupaciones que se encuentran. Entonces, sobre todo en sectores regulados, hay una gran inquietud por la normativa relacionada con el lenguaje claro. Por ejemplo, en el sector financiero, sobre todo cuando nos dirigimos a sectores ya no B2B, sino B2C y el consumidor final, que los contratos tienen que ser claros, ¿no? No sé si recordáis aquella imagen de Groucho Marx hablando, bueno, es una imagen muy clásica, hablando de la parte contratante de la otra parte. Es una película súper antigua, en blanco y negro, ¿no? Pero ya los contratos se nos tildaba de un poco de enrevesados, ¿no? Y que a veces hacemos los contratos para generar complejidades, ¿no? Entonces, toda la parte de buscar lenguaje llanos que disminuye la litigación, que de alguna manera aumenta la confianza del usuario y le pone en el centro, es importante. Entonces, bueno, desde proyectos encaminados a, oye, tenemos una volumetría de contratos muy grande y hay que simplificarlo y hay que buscar cuáles son la mejor manera de presentarlo al cliente y hacer familias de contratos con ello para que sea más hábil, a otros proyectos que no sé si, Manu, perdona, quieres ampliar o completar, que hay mucho interés. Sí, a ver, yo os diría, o sea, sí es cierto esto que pasa, ¿no? Que empiezas a hablar con los clientes de sus preocupaciones y de un tiempo a esta parte cada vez más los contratos salen muy prontito en la conversación, ¿no? Y entonces yo creo que hay varias cosas, ¿no? Yo creo que hay una parte en la que en los medios empieza a sonar mucho todo lo que es el mundo del CLM, del CLM, del Contract Lifecycle Management, ¿no? Que es un poco al final toda esa visión del contrato como un proceso end-to-end, ¿vale? Que abarca en realidad toda la organización, ¿no? La parte de compras o la parte de ventas y luego todo lo que es la gestión hasta la firma y luego la gestión post-firma, la gestión de la vida del contrato, ¿no? Entonces, es verdad que en los últimos tiempos cada vez hay más inversión, más foco de las tecnológicas ahí, porque ven que es un punto de preocupación de las organizaciones, que es verdad que va más allá del área legal, mucho más allá del área legal, ¿no? Entonces, nosotros, yo creo que hay varias cosas aquí, ¿no? Yo creo que empieza a haber tecnología muy interesante a distintos niveles.
para organizaciones muy grandes, muy complejas y que necesitan herramientas muy sofisticadas con muchas capacidades y para gerencias legales o para organizaciones más pequeñas que igual tienen unas necesidades un poco distintas, están en un estado un poco más incipiente, un poco más inicial y que quieren empezar a hacer ya cosas. Entonces yo creo que el primer mensaje sería como de animar, ¿no? a todos los que están aquí, ¿no? a hacer esa valoración, ¿no? Al final, cuando la gerencia legal aborda el tema de los contratos, da un paso muy grande en convertirse en un socio estratégico del negocio, porque para el negocio los contratos son críticos, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que se hace en ese camino, el negocio lo ve como muy positivo, lo ve como la gerencia legal está alineada con ellos y les ayuda a sacarlo adelante, ¿no? El segundo mensaje yo creo que sería que hay que separar un poco lo que es la tecnología de lo que es el proceso. La tecnología apoya mucho, pero es verdad que el proceso tiene que tener una cierta madurez, una mínima, ¿vale? Entonces, aquí hay cosas que se pueden hacer, que conviene hacer, de aclarar muy bien cuál es ese proceso contractual, o sea, quién participa cuándo, en qué momento del proceso, quién elabora, quién revisa, si hay modelos o no hay modelos, si se tienen que trabajar esos modelos, esos templates, ¿no? Entonces, ahí hay mucho trabajo para hacer y todo ese trabajo que se hace, que es verdad que tiene un punto a veces un poco, si me permitís, árido, ¿vale? Porque tiene un punto, ¿no? Que la parte de los procesos, las responsabilidades, pero es muy útil, ¿no? Para la organización, ¿no? Entre otras cosas porque reduce mucho los riesgos. El riesgo de que cuando de repente tengamos un litigio con un tercero, nadie sepa dónde está el contrato firmado, que lo necesitamos para el litigio, ¿no? O en la vida del contrato se van metiendo cambios en la práctica, en las prestaciones, en el precio, lo que sea, pero nadie lo documenta. Entonces, de repente tiene uno un contrato que ya no es de verdad. El contrato ya está, de facto, está modificado en un 10, un 15, un 20% de su contenido, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, ¿no? Yo creo que son muy relevantes. Entonces, ahí pues cada uno a medida de sus posibilidades, todo lo que se hace aporta. Yo creo que hay un punto ahí importante, ¿eh? Y yo creo que es explicar un poco eso y compartir eso, esa información y saber también que la tecnología está ahí, que a partir de un grado de madurez la tecnología aporta mucho, que tampoco es la panacea, ¿vale? Que no soluciona todos los problemas y que la inteligencia artificial, que tiene un papel que jugar en todo lo que es la revisión y la elaboración de documentación, así en general, yo diría ahora, ¿no? Pero que hay que meterla en su momento, ¿eh? Y que hay que valorar muy bien cuál es la aportación, sobre todo para gestionar las expectativas, ¿no? Pues a veces uno puede encarar un proyecto muy grande con poca dedicación o con poco recurso o con una expectativa de que el resultado va a ser maravilloso, ¿no? Yo creo que hay una cosa que nos pasa también a los abogados mucho, ¿eh? Yo hablo en primera persona, ¿eh? Que nos frustramos enseguida cuando la tecnología no cubre el 100% de la expectativa que teníamos. Ah, no, no me vale esto, porque no hace, hombre, pero igual hace el 70% de lo que tú necesitabas y eso ya es mucho y trabajas sobre el resto, ¿no? Y lo vas mejorando, ¿no? Yo también quería compartir que la experiencia que ustedes comentan, Sara y Manuel, es algo que nosotros también estamos escuchando de nuestros clientes acá en Chile. La preocupación end-to-end de la administración de los contratos, en donde participa legal, probablemente en la primera parte, en la formación, pero antes está procurement determinando la necesidad o el área de que se maneja con clientes, después el área del negocio que administra el contrato, después el área de finanzas que le preocupa que los flujos financieros asociados al contrato estén bien reflejados en sus ERP. Y esto no es un tema meramente legal, y creo que ese es un mensaje que los dos lo transmitieron, pero me gustaría reforzarlo. Nosotros incluso hemos visto que las conversaciones asociadas a contratos ni siquiera parten desde legal. Y yo creo que ahí, como nosotros vienen de otras áreas, de finanzas, de procurement, etcétera, ahí yo creo que nosotros como abogados, como partes de las gerencias legales, bueno, yo en mi vida pasada que pasé por una gerencia legal en realidad, tenemos la oportunidad de alinear, de usar esa oportunidad para convertirnos en lo que es el socio estratégico que aparecía en la encuesta. Aquí esto es una forma de participar como legal en la transformación de la empresa de cómo gestiona estas materias. Y también me uno a los comentarios de Manuel de alinear expectativas. Aquí no existe. Nosotros hemos estado explorando un montón de tecnologías, de soluciones, y la verdad es que no encontramos alguna que solucione el ciclo completo. Probablemente son varias herramientas que se pueden generar bajo un paraguas de un orquestador que te pueda administrar distintas plataformas, distintas tecnologías, distintos software. Y lo otro es, si es que quieres partir, puedes partir de menos a más. Hay muchas
cosas simples que te van a generar estos quick wins en cómo administrar los contratos, desde cosas tan simples como la unificación, armar un repositorio, clarificar los flujos de interacción con los stakeholders, etcétera. Eso quería comentar, Raúl. Sí. No, bueno, y hablando precisamente de menos a más, como decías tú, Ruby, más bien, y solo también para hacerle honor al título del webinar que habla de inteligencia artificial, también, y virtud del tiempo, es un tema importante que abordaba también la tecnología y la inteligencia artificial, lo que presentaba Oliver, que aborda la encuesta que ustedes hacen, y más bien la encuesta que hicieron ustedes en España estaba enfocada en eso exclusivamente. Entonces, ahí hay un tema interesante. Solo por dar algunos ejemplos, en Chile aparecían en los resultados que hay un gran porcentaje, más del 60%, que son algunas de las herramientas que van a implementar en términos de gestores documentales. En la encuesta de España aparecía mucha más data porque estaba enfocado en eso precisamente, pero la mayoría de los responsables de las áreas legales creían que hay un alto grado de alguna otra manera como de desconfianza, pero igual había mucha gente que decía que lo iba a implementar algún tipo de solución. Ahí está un poquito esa dicotomía de desconfío, pero tengo que, no sé, del FOMO más bien, de tengo que estar acá, tengo que implementar algo, sé que me va a ayudar en algo. Cuéntanos un poquito, más bien, esta pregunta, ¿cómo esperan ustedes que la inteligencia artificial transforme la gestión de la gerencia legal en general? ¿Y en qué estado estamos más bien respecto a esa transformación? ¿Estamos en los pañales todavía de ese estado? Eh, a ver, hay un tema que es curioso. Cuando fuimos a lanzar la encuesta, la estuvimos preparando, al principio nos planteamos si lanzarla porque queríamos que nos iban a responder que la gente no estaba utilizando, nos iban a dar pocos casos prácticos. Durante el desarrollo de la encuesta y la envía de las respuestas, en un plazo como de unos 8 meses entre que se plantea y se hace el proyecto, sí que de repente hubo como un boom en el que de repente dijimos, ah, pues sí tiene sentido. Lo que sí que creemos, no que va a transformar, sino que está transformando, pero no ya no por las propias asesorías jurídicas, sino por las tecnológicas que están implementándolo, ¿no? Sobre todo las de nuestro sector. Aquellas de las editoriales que ya tienen funcionalidades, cualquiera de ellas, o sea, como no vendemos ninguna en concreta, ¿no? Pero cualquiera de las proveedores normalmente de temas relacionados con jurisprudencia han integrado ciertas capacidades o tienen ciertos casos de uso relacionado con la IA. Sí que estamos viendo también el uso de inteligencias artificiales más generales, como de grandes entidades, bueno, como tipo Copilot, etcétera, y algunos que están muy centradas en nuestro sector, ¿no? Que a día de hoy, digo, por no decir un nombre concreto y decir varias, que estén a nivel global, tenemos desde Harvey, Aleya, todo ese tipo de soluciones en el mercado pasaron de la gente estaba más viendo lo que hacía el vecino, ¿no? Por no entrar en ese tipo de proyectos, pero yo diría que desde un año para acá cada vez es mayor. Lo que sí que creo que se está explorando es nuevos casos de uso, ¿no? Desde luego en la parte de contratos, el uso de la IA, como apuntaba ya Manu, en la generación de borradores, perdonad, o en los workflows que decía Ruby, son cosas que ya están a día de hoy, ¿no? Pero que siempre con esa necesaria supervisión. Yo creo que lo que se están explorando es cada vez ver dónde se puede ser más eficiente, pero sí que la realidad es que son pocas, yo diría, me atrevería a decir, esto no aparece en el informe, pocas las gerencias legales que no hayan probado algún tipo, o sea, que no hayan probado ninguna inteligencia artificial de nuestro sector, ¿vale? Las que son de cierto tamaño, todas las han testado, algunas están decidiendo, pero muchas ya la están utilizando. No sé, Manuel, si quieres matizar. Y a ver, yo añadiría igual, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo. Yo creo que el hecho de que haya aparecido una tecnología que en realidad es de uso general, ¿no? Pero que nosotros los abogados que nos movemos en el mundo de la palabra y del texto nos impacta de manera tan grande, incluso a nivel general, ¿eh? O sea, hablemos de una tecnología de IA generativa que no esté enfocada solo en nuestro sector. Yo creo que eso lo que ha generado es que el sector ya ha dado un poco ese paso mental a entender que esta transformación, ¿no? Esta es un poco de verdad, ¿no? Cuando uno lee de inteligencia artificial, ¿no?
Cuando empezó esto hace más de 50 años, todo, no la generativa, sino la inteligencia artificial en general, ha habido varias épocas en las que se enfriaban las expectativas, ¿no? Los llamaban los inviernos de la IA, ¿no? Y entonces, pues parecía, y de, no, pues la guardas en el cajón, que esta tecnología no vale para nada. Y luego volvía y otra vez al cajón, ¿no? Entonces yo creo que ya estamos todos asumiendo que esto ya no es así. Esta ya vino y esta se queda, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Y eso es un cambio que es muy relevante, ¿no? O sea, es un cambio que, como todo cambio, genera incertidumbre y como toda incertidumbre genera una cierta ansiedad en nosotros los usuarios, ¿eh? A cada uno de nosotros. Entonces ahí hay un punto, yo creo, de que como esto ya está para quedarse, hay que irse metiendo, hay que irse formando, hay que ir leyendo y sobre todo hay que ir usando. Yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es que es verdad que cada vez hay más adopción, aunque sea en modo de exploración todavía de la tecnología. Es verdad que hay mucha prevención, como comentabas, Raúl, y es que dice, no fías demasiado, no te fías demasiado, pero sin embargo te estás metiendo, ¿no? Eso es un poco un cambio de mentalidad, ¿no? Que a mí me parece que es positivo, ¿no? Porque si no, los abogados somos de, mira, esto si no me funciona al 100%, yo es que ni me meto, ni me molesto, ¿no? Pero esto hay que meterse. Yo creo que cuanto más se meta uno, más prueba, más lo teste, más rápida va a ser la evolución. Y yo creo que es una evolución que es imparable y que en un momento dado cada organización hace clic porque ya la mayoría de la gente ya ha dado el paso. Siempre va a haber algún reticente, no pasa nada, ¿no? Y siempre va a haber alguno que se lanza rápido a la granada y se tire encima por los compañeros. Tampoco, bien, fenomenal. Pero yo creo que esta ya viene para quedarse. Yo creo que va a haber mucho apalancamiento en los proveedores de información y cada vez más tecnología que esté más al alcance de todas las personas y de todos los bolsillos, que es muy importante también. Pues solo hay que recordarles también a todos los que están viéndonos que pueden a través del chat dejar alguna pregunta. Muy bien, vamos a tener un espacio para responder un par de preguntas. Y ahí, bueno, hay una canción acá en Chile que respecto a lo que decía Manuel, que decía, me asusta pero me gusta. En este caso más bien me asusta pero me sirve. Más bien hay un tema como de lo útil que podría ser también esta tecnología. Y también viendo los resultados de la encuesta ustedes de España, ¿ustedes creen que la formación o la capacitación en estos temas, ya sea como en inteligencia artificial en general o en específicamente, o a lo mejor de prompts para abogados y abogadas, un buen punto de partida? Pues yo diría que es la clave. Yo siempre cuento que la inteligencia artificial es algo que me había generado siempre inquietud hace tiempo, ¿no? Hasta que hemos podido empezar a tocar proyectos realmente en los que hubiera inteligencia artificial y que siempre cuento, ¿no? Que por accidente mi hija se puso mala y me tocó darle el antibiótico a las 10 de la noche y soy muy dormilona. Entonces me dediqué básicamente a formarme por las noches en un curso de prompting. Y yo creo que ha habido un antes y un después en eso, ¿no? Primero, porque te ayuda a entender qué puede hacer y qué no puede hacer la inteligencia artificial. Ese espacio que decía Manus antes de gamificación es necesario, o sea, buscar, probar, testar, desarrollar casos de uso, decir, oye, voy a hacer un chat GPT, me da igual, aunque sea para temas personales y luego nos lo podemos llevar al profesional. Oye, recuerdo que uno de los casos era, hazme los menús de toda una semana y hazme la lista de la compra, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales, ¿no?, que te enseña es que la inteligencia artificial no es inteligente. O sea, que le damos por hecho que sabe el contexto, que sabe quién está preguntando, que sabe lo que quieres obtener, pero que los prompts generados bien hacen que los resultados sean buenísimos. Una de las, además de las evoluciones a la que nos dirigimos con la IA generativa, es que ya la propia inteligencia artificial generativa nos ayuda a perfeccionar los prompts. Es decir, estamos aprendiendo a hacerlo y nos puede ayudar a mejorarlos, pero tenemos que saber entender sobre todo, yo creo que la tecnología en general es entender la lógica que subyace por detrás para poder, porque al final nosotros como abogados, entendiendo esa lógica, podemos asesorar desde el punto de vista normativo y regulatorio. Es fundamental, no se puede asesorar sobre esas materias sin haber tocado de alguna manera la inteligencia artificial, hasta buscar casos de uso reales y acompañar al cliente para poder implementarla. Entonces, para nosotros es clave y yo os diría que como profesora de universidad, que es parte de mi actividad favorita, a mis alumnos les dejo que utilicen la IA generativa. Porque el valor no lo aportan haciendo unos trabajos maravillosos. Y no quiero estar vigilando si han utilizado una inteligencia artificial generativa. Quiero saber cómo lo expresan, si lo han asimilado y si son capaces de crear y tener pensamiento crítico. Y creo que es lo mismo que deberíamos llevarnos un poco como abogados a nuestro campo. No sé, Manu.
Yo quería complementar algo lo que menciona Sara y que también está relacionado con la pregunta anterior. Y creo que todo se redunda en la confianza que tengamos en la tecnología y cómo nuestro rol como abogados dentro de una gerencia legal también podemos generar confianza dentro de la empresa para que se utilice la IA, ya sea para temas legales o para otros temas. Y eso está también muy relacionado con la gobernanza que tú vas a generar en torno al cómo se utilizan estas materias. Probablemente tengas que tener un control de QA, puedas partir utilizando la IA en temas más rutinarios, como por ejemplo resumir, comparar, etcétera, y aquellos temas que sean más de analítica. Tengan que tener efectivamente un control adicional, un quality assurance. Ahí, Oliver, ¿quieres comentarnos algo? No, sí, reforzando también lo que decía Sara, me gustó mucho lo que dijiste, Sara, respecto al tema del prompting. Creo que de repente lo pasamos por alto y decimos, ah, pero eso es fácil, solicitar cosas, pero, ¿verdad? Los abogados tendemos a escribir mucho, a veces a escribir medio complicado y no todos nos entienden, tenemos ese como, ese gap como de los doctores de repente, que uno lee es como, ¿qué dijo? Y empezar a hablar el lenguaje de la inteligencia artificial, aterrizarlo un poco a Natural Language Processing, que es como una de las formas en las que trabaja la IA generativa. Y ayer hablábamos con Ruby, de hecho, con un abogado de una empresa de tecnología, como esta muy grande en el rubro de la inteligencia artificial también, y nos decía que ellos se están juntando todos los viernes como gerencia legal y que están reuniéndose a ver, a comentar, oye, ¿cuál es el prompt que te funcionó a ti? Y uno dice, oye, a mí me funcionó este y con esto obtuve este resultado, y van comentando y van generando ahí toda una comunidad de saber respecto a, en un tema que nosotros no somos los más techis, no somos ni ingenieros informáticos, ni tenemos esa formación de base, pero sí podemos aprender cómo el tema del prompt engineering y cómo diseñar prompts que nos permitan obtener, porque la herramienta está, pero no hemos quizás como abogados hemos pensado, oye, esto es más para ingenieros, más para más, en Chile decimos computines, pero también podemos, eso que dijiste tú, de formarnos, tomar cursos, aprender un poco, meternos un poco más, yo creo que va a permitirle sacarle lustre a una herramienta que todavía, como tú decías, más emergente. Todavía creemos que es súper inteligente, pero todavía viene un poco más, yo creo que más como, a veces como más un niño que hay que corregirlo, y a veces como más como alguien que se la sabe todas y te responde todo el conocimiento, pero en esa interacción yo creo que hay un crecimiento súper bueno que para aprovechar mejor la tecnología. Oye, y hablando un poquito también de lo que, también, como no han llegado preguntas hasta el momento, más bien, recuerden también que pueden mandar preguntas. También respecto a lo que decía Oliver, y retrocediendo un poco de paso más bien respecto a la tecnología. ¿Cuáles son los principales, o sea, cuáles son los principales desafíos para gerencias legales en cambiar la manera en que está haciendo las cosas? Pensando en que son los abogados y abogadas son una profesión muy conservadora, muy reticente al cambio, y que cuando hablamos de cosas, no solo de la tecnología, también, sino también de la manera de organizar el trabajo, ya sea contractual, de equipo, de la visión que tiene de alguna otra manera para agregar valor a lo que hacen los equipos legales. ¿Cuáles son los desafíos para innovar en las áreas legales, para ser parte más bien del mundo del cambio, para mejorar la forma de trabajo? ¿Cuál es la recomendación que ustedes harían como los principales desafíos o los primeros pasos más bien para avanzar en ese cambio de mindset un poquito que más bien que necesitan los abogados? Porque tengo un amigo que dice que no cree en la innovación legal y que más bien viene en las gerencias legales, chorrea un poco más bien de la otra área de la organización. Entonces, más bien, sea eso o no sea eso verdad, yo no estoy de acuerdo, pero desde dónde partir más bien para cambiar un poco y en ese sentido innovar, la manera que se está organizando, en que se hacen las cosas
y de alguna manera empezar a agregarle valor a lo que hace una gerencia legal dentro de una organización. Vale, yo si me permitís empiezo yo si queréis. Yo os diría, o te diría, Raúl, hay una cita que nosotros utilizamos mucho, que es un autor que se llama Jordan Furlong, ¿vale? Es un señor Oh, súper me encanta interesante. Jordan Furman, sí. Es brutal. Entonces tiene una frase que la cita mucho una compañera de tecnología y nosotros la usamos mucho también, que dice que todos nos resistimos al cambio. Lo que pasa es que los abogados estamos mejor dotados para resistirnos. Se nos da especialmente bien, se nos da especialmente bien. Entonces, yo creo que hay un punto, entonces, antes hablábamos también de la formación en materia entonces, yo creo que hay un punto o sea, si uno quiere que su gerencia legal cambie un poco el paso, yo creo que el primer paso es que la dirección de la gerencia legal tiene que dar ese paso mental, tiene que convencerse de que esto está ahí. A ver, la innovación legal va a llegar, queramos o no queramos, ¿vale? Entonces, la cosa es si nos hacemos hueco en el nuevo mundo que va a quedar y qué papel vamos a jugar los abogados externos y los abogados internos en él. Pero eso está ahí, va a llegar seguro, va a llegar seguro. Entonces, como va a llegar, pues ya mejor pues como cuando viene una ola en la playa, mejor uno se tira de cabeza que esperar a que le dé un revolcón, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto, yo creo. El segundo punto es que uno tiene que conseguir, para darle la vuelta un poco a la tortilla, como decimos aquí, tiene que conseguir que la gerencia de la organización esté también convencida de que eso es posible y de que eso es útil. O sea, que el cambio de la gerencia legal es bueno para toda la organización. La gerencia legal será un mucho mejor business partner, estará mucho más cerca del negocio, más alineado, aportará mayor valor, ¿vale? Y el tercer, yo creo, entonces ya entramos ya, si están esos dos astros alineados, el tercero es el equipo. Hay que coger al equipo, hay que involucrarlo en el cambio, no hay que contarle el cambio, hay que hacerle partícipe, tienen que ser actores del cambio. Entonces, para eso es necesaria la formación, la involucración, y meterles ahí y motivarles y explicarles que esto es posible y que la gerencia legal realmente puede ser un motor de cambio en la organización. Nosotros tenemos clientes en los que hay proyectos transversales en la organización muy innovadores, muy tecnológicos, que se lideran por el área legal, porque fue la primera que cogió la sartén por el mango y dijo, oye, saquemos esto adelante. Igual en una parte de los contratos el owner no es legal, pero igual legal puede dar un empujón a esa transformación de la vida del contrato, ¿no? O la inteligencia artificial, lo mismo. La inteligencia artificial a los abogados nos da un campo bárbaro, porque tenemos por un lado todo lo que es la regulación y cuál es el uso que se va a hacer en la organización en general y tenemos que acompañarles ahí y luego está nuestra propia transformación, ¿no? Entonces yo creo que hay muchísimas cosas para hacer que nos pueden, o sea, es un buen momento para hacer ese cambio que yo creo que está ahí. Y, Manuel, ahí yendo a tu amigo escéptico, Raúl, eh, pensando en él, yo creo que son dos habilidades clave. Uno, la curiosidad, que seamos abogados curiosos, probemos, investiguemos y que tengamos la iniciativa, ya sea de hacerlo nosotros o ver si es que hay un proceso de transformación digital en la empresa de otra área, ver qué está haciendo la otra área, ver cómo legal puede ser parte de ese mismo proceso. Quizás ellos están pensando en una solución acotado a un problemática, pero si es que se le mete, oye, pero acá también hay una interacción con legal, veamos cómo podemos aprovechar de eficientar eso. Ahí generamos esa alianza y esa compenetración con nuestros compañeros de empresa que hace que la gerencia legal logre esa ambición de ser socio estratégico dentro. Y yo, perdón, diciendo lo que dice Rubí, añadiría y que nos lo creamos, porque Ah, ya no solamente que probamos, porque una de las cosas que explicamos normalmente es cuando quieres elegir un caso de uso con inteligencia artificial, hay una de los elementos a tener en cuenta y es cuánto me cuesta validarlo, si soy experto o no en la materia. Entonces, nosotros, por ejemplo, en casos de uso relacionados con contratos, dile a una persona que es lega en derecho, que no es que valide si una herramienta funciona bien generando un borrador de contratos. Es que somos actores principales. Entonces, ni necesitamos, por supuesto, necesitamos colaborar con otras áreas, pero también creernos que esa democratización ha hecho que podamos ser actores principales y que debemos serlo, porque creo que es necesario colaborando con otros perfiles de verdad, ¿no? Así que, y no olvidarnos, que decía Rubí también, me parece que nos olvidamos que los abogados somos creativos, aunque si haces esta pregunta la mayoría te diría que no. Los abogados solucionamos problemas y los problemas hay que solucionarlos buscando diferentes soluciones. Y eso nos hace preparar nuestra cabeza para ser creativos y quizá conectar con esa creatividad nos hace ser mejores.
No, pues buenas palabras, interesantes palabras de cierre. Solo para terminar, antes que nos vaya, dejo la palabra más bien aquí a Ruby para que nos pueda más bien a dar esas palabras de cierre y yo también me despido y agradezco también por la oportunidad de estar conversando con ustedes cuatro aquí y agradecer también a todos los que estuvieron asistiendo. Ruby, No, adelante. muchas gracias a ti, Raúl, gracias Sara, Manuel, Oliver, la verdad es que a mí por lo menos me encanta este tema, siento la energía de, también de nuestros clientes que también están en ver cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo podemos hacer las cosas más simples, más fáciles. Les quería dejar un QR, no sé si es que lo están viendo, en donde si es que ustedes lo escanean, se pueden inscribir para recibir este estudio que preparamos en donde viene mucho ahondado más en detalle los highlights que les acabamos de mencionar, vienen las cuotas de las entrevistas que tuvimos con los gerentes legales, va a estar súper interesante y también vamos a tener este evento en marzo, como les comentaba Raúl. Les agradecemos un montón la participación, escucharnos. Como han escuchado, es un tema que nos motiva mucho. Les dejo también nuestros correos en caso de que nos quieran contactar. Nosotros felices de ayudarlo. Como saben, Deloitte Legal es un estudio no convencional, como a mí me gusta decirlo, en donde tenemos la ventaja de, uno, de ser una red global y dos, de nosotros trabajamos con nuestras áreas de tecnología, de consultoría, que son expertos en transformación operacional digital de las empresas. Entonces, estamos muy permeados a estas conversaciones con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros clientes, etcétera. Entonces, muchas gracias por asistir, gracias a todos estos panelistas. Esperamos hacer un próximo evento, la verdad, me encanta la conversación que se dio y nos estamos viendo en marzo. No, un saludo a todos. Nos vemos en el evento en marzo donde vamos a lanzar el informe completo con todos los insights y aún más que acá no lo alcanzamos a revisar. Así que muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias Manuel, gracias Sara, Raúl, al equipo de Estado Diario. Nos estamos viendo. Muchas gracias a Adiós. vosotros. Gracias a Gracias, todos. gracias Hasta y luego. adiós.